9 de agosto del 2026. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9, primera parte, y versículos del 11 al 13, primera parte. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró a una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡Es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, le sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La primera lectura nos habla sobre la naturaleza de Dios, cómo Él no está en lo estruendoso, ruidoso y caótico, sino en el murmullo de una brisa suave. Elías sale a su encuentro. En la segunda está San Pablo hablando sobre su raza, su gente, los israelitas, cuya carne fue la cuna de la venida de Jesucristo. Aparentemente con infinita tristeza, incluso expresando el deseo de sacrificar su estancia en Cristo, nada más para el bien de ellos. En la lectura del Santo Evangelio se nos narra en tono cálido cómo Jesús despacha a sus discípulos en una barca y se van mar adentro, mientras él se va al monte a orar a solas. En la marea brava de la madrugada, Cristo va hacia ellos caminando sobre el agua, y al ver tal imagen, sus discípulos se asustan. Jesús solo sabe reiterarles que es Él. Pedro, para comprobarlo, le pide que le ordene ir hacia Él,
caminando por el agua también. Da unos pasos y al titubear empieza a hundirse. Grita por la ayuda de Jesús y éste se la da. Suben a la barca, el mar se calma y los discípulos afirman que es verdaderamente el Hijo de Dios. En las tres lecturas, con mucha más lucidez en la del Santo Evangelio, se desarrollan dos conceptos: la confianza, la fe, y la entrega absoluta a la voluntad divina. Elías encuentra a Dios entre el caos circundante y lo halla, irónicamente, en el silencio de su palabra, que es el murmullo este que menciona, y encima con el rostro tapado. Elías confía totalmente en el Padre. Pablo nos deja ver la soberbia de su propia carne. Lo tenían todo, ¿no? Cito: la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Y aún así rechazaron a Dios mismo. Pablo estaba dispuesto a morir 2 veces, en la vida terrenal y en la vida espiritual, prefiriendo el infierno con tal de que los israelitas consiguieran la vida eterna. Pablo se entrega totalmente al prójimo. Para rematar, Cristo es escudriñado por sus propios discípulos, que no podían dar crédito de que fuera él quien estuviera caminando sobre el agua, y Pedro, en un acto pragmático para comprobar, también desea caminar sobre el agua. Pedro se hunde cuando duda, tiene poca fe. Pedro confía parcialmente, duda en Cristo. Elías confía ciegamente. Pedro en realidad también lo hace, pero con un pequeño matiz. ¿En qué momento Pedro se empieza a hundir? ¿Por qué sí pudo caminar en un principio y luego no? Pedro estaba seguro mientras caminaba hacia su objetivo, que era Jesús, pero se hunde cuando el viento le infunde un miedo. Confiar parcialmente es simplemente no confiar. Cuando Pedro decide apoyarse en su propia naturaleza humana, seducido por el clima tempestuoso para evaluar el peligro, ¿no? La gravedad solo funciona como de costumbre. Recordemos, ¿qué pasó con los israelitas? A Pedro el miedo literalmente le secuestra los sentidos y le roba el intelecto. Pedro, en toda su racionalidad humana, siente que se hunde y le pide ayuda a Jesús. El orgulloso se habría dejado hundir. ¿Acaso el Hijo de Dios le negaría la generosidad de su mano a alguien? Uno no puede pretender servir a Dios y servirse a uno mismo. No se puede, pues. El alma no está hecha para servir a 2 señores. Y cito: pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. El que se sirva a sí mismo se hundirá al igual que Pedro, pero sabrás pedir ayuda como él lo hizo. ¿Necesitas ver a Cristo caminando por el agua de nuevo para afirmar que es verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Estás esperando a que suba a tu barca para que se calme la marea brava de la madrugada? Señor Jesucristo, tú que eres verdaderamente el Hijo de Dios, dame señorío. Que mi fe en ti sea lo primero, y si un día llegara a titubear, a verme hundir cual piedra en el río, déjame gritar a los 4 vientos: sálvame, Señor. Ruego no permitas nunca que mi cabeza pese más que tu palabra. Me entregaré a tu voluntad. Solo de esa manera podré desear humildemente lo que Pablo te ofrendaba por la salvación de sus hermanos. Encomendemos el propósito a Santa María Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.